A través de su escritura, y pues el Señor, Él le gusta que nosotros seamos sus hijos. A veces nosotros como hijos no calificamos, pero el Señor se goza cuando nosotros cada día obedecemos a su palabra. Amén. Bueno, el título de este mensaje en esta mañana: agárrese bien de su asiento, sujétese bien de su asiento. Y lo que el Señor le va a dar en esta hermosa mañana es, el título de este mensaje es: el pecado es peor que Satanás. Repito nuevamente, el pecado es peor que Satanás. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Efesios, en el Nuevo Testamento, en su capítulo 2, verso 1. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1. Y hablando del tema, pues mucha gente cristiana o no cristiana dice que el enemigo de Dios es Satanás. Realmente él no es el enemigo de Dios, sino es el enemigo del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo. Dios hizo a este ser espiritual que en un tiempo estuvo sirviendo al Señor, al Dios Todopoderoso, pero él decidió ya no servir al reino de Dios y fue destituido de los cielos, de la gloria de Dios a la gloria de este siglo que es la tierra. Entonces vamos a leer lo que dice Carta a los Efesios en su capítulo 2, verso 1. Póngase de pie, lo vamos a leer todos juntos, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Y dice a una sola voz, dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Venimos, Señor, al trono de tu gracia para alcanzar la misericordia y el oportuno socorro, Señor. Pedimos, Señor, que nuestros oídos, Señor, sean abiertos, Señor, a esta palabra, y que cada vecino de esta comunidad, Señor, pueda enterarse, Señor, de los beneficios que tú das, Señor. Y es una vida eterna, Señor. No es una vida terrenal, es una vida eterna, Señor, donde tú vas a compartirnos, Señor, tu amor, tu vocación, Señor, tu alegría, Señor, con tus hijos. Te damos gracias, Señor. Ponemos todo bajo tus pies, sujetamos toda oposición, Señor. Sujetamos bajo tu autoridad, Señor, toda situación, Señor, adversa a tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que aún, Señor, al tentador, Señor, lo tengas bajo tu autoridad, y que tu pueblo, Señor, pueda escuchar la palabra tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, como yo les decía, el pecado es peor que Satanás. ¿Qué es el pecado? ¿Quién tiene una definición de pecado? Algo que se les venga a la mente rápidamente. Hacer lo incorrecto ante las cosas de Dios. Hacer algo incorrecto ante las cosas de Dios. Otra definición que usted tenga. No obedecer a la palabra. No obedecer a la palabra, ¿ok? Otro significado que usted tenga. Es bueno opinar. Es bueno opinar y hacernos sentir que es nuestro criterio. ¿Quién tiene otro significado? ¿Qué es pecado? Hacer las cosas mal o estar haciendo bien, pero también a la vez saber que es pecado, ¿no? Ok, hacer las cosas Hacer mal. algo mal que nosotros sabemos que, o hacer algo que nosotros sabemos que está mal. Ok, es pecado, ok. ¿A decirle lo malo bueno? A decirle lo malo bueno, sí. Todo eso, lo que ustedes acaban de decir, va conforme a la palabra del Señor. Pero, ¿quién le da poder al enemigo de nuestras almas? Nosotros. ¿Nosotros? La desobediencia. La desobediencia, exactamente.
Satanás no es nada. No es nada. Hasta que el ser humano empieza a pecar. Cuando el ser humano empieza a pecar, es como si abriese la puerta. Haga de cuenta que usted está dentro de la casa. Adentro de la casa se llama seguridad. Y viene el ladrón y toca. ¿Usted le va a abrir? No, ¿verdad? Y se oye chistoso, no le abro. En muchas veces abrimos la puerta sabiendo que el malo está afuera. Y nosotros le damos entrada a que él entre. Por eso digo, Satanás, y dice la Biblia, las Escrituras, que Satanás no tiene poder ni autoridad. Y no estamos viéndolo en una perspectiva de Dios y Satanás. Una perspectiva de Dios, del ser humano y Satanás. Él no es nada. ¿Hasta qué punto Él hace algo? Hasta que nosotros abrimos ¿Qué uno decide pecar? nuestro corazón a las cosas malas. Vamos a profundizar Efesios 2 y dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo. ¿Por qué Cristo nos dio vida? Porque Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él vino a rescatar lo que ya se había perdido teóricamente, porque el hombre había desobedecido. ¿Recuerda quién? Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer. Entonces dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Por qué dice anduvisteis en otro tiempo? Porque Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, conoce todo lo que hacemos nosotros. Siguiendo la corriente de este mundo. Esta palabra, haga así, énfasis en esta palabra, la corriente de este mundo. Vamos a profundizar. Esto que dice la Sagrada Escritura, dice corriente de este mundo, es algo muy imperativo. ¿Quién es la corriente de este mundo? Lo malo. ¿Qué es la corriente de este mundo? ¿Usted sabe cómo se ve la energía eléctrica? Sí. ¿Cómo corre? Un flujo continuo. Es una corriente de energía eléctrica que debe de estar bajo un conducto. El conducto de esa electricidad puede llevar luz a varias casas, a varias comunidades. La corriente de este mundo se llama el pensamiento del malo, Satanás. Esa es la corriente de este mundo. Lo que él piensa, es lo que ha pensado él siempre desde que fue destituido del cielo, es hacerle daño al ser humano. Porque sabe que si le hace daño al ser humano, eso le duele a Dios. Que una persona se pierda y vaya a un lugar de tormento, a un lugar de eternidad con Dios. Entonces la corriente es el pensamiento del malo, Satanás. Dice, corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. O sea, Dios le dio poder, ¿dónde? En el aire. Donde dice la palabra de Dios, conforme al príncipe de la potestad, le dio poder Dios en los aires. Y dice, ¿qué dice aquí? Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es ahora un espíritu que opera únicamente en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Es donde él puede operar. Él no puede operar en otra forma. Vemos en las Sagradas Escrituras a este hombre, al Gadareno, cuando está influenciado por un poder diabólico. Él no era cristiano, pero él abrió su corazón para hacer cosas malas. Entonces él fue poseído. Jesús
le plació sacar ese espíritu al endemoniado, por decirlo así. A Jesús le plació que él fuera libre. Esa es otra cosa de este tema. Este tema dice que el pecado es peor que Satanás. Está hablando a la iglesia, está hablando a los que son hijos, a los que ya fueron convertidos o son convertidos, pero abren la puerta. Vamos a ver, este tema está un poquito amplio y dice, sigue la lectura: en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. ¿Por qué en otro tiempo? Cuando usted y yo no éramos salvos, vivimos en esta vida, entramos a esta corriente. Vamos a ver más adelante qué es esta corriente. ¿Y qué son esta corriente? Pues los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Usted ha visto a gente que se enoja de todo? Sí. ¿Que grita de todo? Sí. Bueno, a esas personas es el término de hijos de ira. No son hijos de Dios, son hijos de ira. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de todo tiempo están molestos, hasta porque se les para una mosca, se enojan. Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Dios cómo los trata, como si fueran del resto del mundo. Ya no los llama hijos. Tengo otra versión, la Biblia del Oso, donde dice Efesios capítulo 2, lo mismo que acabamos de leer. Yo se los voy a leer. Dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo. ¿Sí recuerda que decía en la otra versión corriente de este mundo? Bueno, aquí lo explica más. La corriente aquí es el pecado de todo el mundo. O sea que mucha gente cristiana todavía sigue la corriente del mundo. O sea, se comporta igual que los del mundo, pero tiene un título que se llama cristiano. O sea, Jesús es muy específico en su palabra. Entonces dice: corriente, espiritualmente muertos a causa de sus pecados, sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el gobierno de las fuerzas del mal, que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era completamente deseo sexual, perverso, de nuestra naturaleza, del hombre, haciendo cualquier cosa que la naturaleza de la carne deseara para mantenerte bien, tu organismo, tal como los demás merecían que Dios no nos castigara en su enojo. Es la otra versión, más explicada. Bueno, la corriente es igual o es su sinónimo pecado del mundo. Esa es la corriente. ¿Ok? Bueno, los dos enemigos de nuestra alma, del alma humana, ¿cuál es el primer enemigo? No, el pecado. Tu primer enemigo es el pecado. Tu segundo enemigo es Satanás. Lo vamos a explicar por qué el primer enemigo es el pecado. Decíamos que si hay pecado en el ser humano, abres la puerta y entra Satanás. O sea, el primer enemigo es el pecado, porque Satanás no te puede forzar a entrar a tu organismo, a tu cuerpo, si tú no le das permiso. Y eso se le llama libre albedrío, que el Señor también lo da cuando nosotros queremos o no queremos creer en el Señor Jesucristo. Entonces, los dos enemigos del alma humana se llama pecado y Satanás. El pecado es el peor de Satanás. El pecado es el peor que Satanás. Si nuestra vida es una vida de santidad, no daremos entrada a Satanás que gobierne nuestra vida. Vuelvo a leerlo. Si nuestra vida es una vida de santidad,
No daremos entrada a Satanás que gobierne nuestra vida. Como Satanás no puede hacer daño cuando alguien... ¿Cuándo Satanás puede hacer daño a alguien? ¿Cuándo? Cuando usted llega el pensamiento. ¿Dónde ataca Satanás? Tu pensamiento. El pensamiento, nuestro cerebro, es el terreno. Es como cuando nos dicen que va a haber una guerra, o conocemos que hay una guerra entre una nación y otra nación. ¿Cuál es el terreno de batalla? Pues el campo, ¿no? Vemos que de un lado están los malos y del otro lado están los buenos. Y empieza una guerra. Bueno, la guerra que está hablando Efesios es una guerra en espiritual, que es tu mente. ¿Y cómo ataca Satanás? Satanás ataca con el pensamiento. Te manda un pensamiento, que si la persona agarra ese pensamiento, digamos, el malo siempre, ¿qué pensamientos va a dar? Negativos. Entonces el pensamiento que él da es un pensamiento negativo. Y cuando usted lo alberga, ya lo tiene en la mente, ya viene el dardo, ya cayó. Pero si usted lo alberga en el corazón, y la mente y el corazón se juntan, usted actúa. Pecado no es que venga el pensamiento. El pecado es cuando ya se consumó primero el pensamiento, el corazón, se hacen uno, y usted lleva a la práctica ese pensamiento que el enemigo puso. ¿Qué hace el enemigo? Cuando es consumado ya el pecado, él ya puede entrar a gobernar tu vida. ¿Y cómo gobierna el enemigo tu vida? Ejemplo, cuando un hombre casado sale, es un ejemplo, y de repente ve a una mujer guapísima, y la mujer guapísima, como está tan endiablada ya, le guiña el ojo, y el hombre cae. Entonces primero el hombre ve, su mente empieza a decir, la voy a invitar a salir, su mente, y ya dice, no, en el corazón dice, no, está hermosísima esa mujer. Entonces su mente y su corazón ya son uno. Entonces la persona va, y como la mujer está tan endiablada, le acepta la invitación. ¿Y qué ocurre? Bueno, ya salen, se divierten, y termina la situación en adulterio, dejémoslo así. Entonces en ese adulterio, Satanás ya tiene la autoridad de este hombre. Y entonces, ¿cómo le hace daño? Lo enferma, le inyecta el SIDA a través de esta mujer endiablada, dejémoslo así. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Con pensamientos. Ponga la otra versión, la mujercita ve al galán de 2 metros, ojo azul, fuerte y todo eso. Y el hombre también está también bien endiablado. Y la jovencita se le queda viendo, hasta babea. Y viene el hombre tan endiablado y le dice, te invito a salir. Y la mujer dice, sí, voy yo. Porque así pasa. La otra versión, hay de los dos, no la esposa codea al marido, hay de los dos. Eso sucede. Entonces, ¿por qué dice esta predicación? El pecado es peor que Satanás. Porque el pecado, estas dos ilustraciones que yo le estoy dando, abren la puerta a que Satanás pueda gobernar su vida. ¿Y qué vino Satanás a hacer? A matar y a destruir. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Efesios está hablando a la iglesia. No está hablando al que no es convertido, está hablando al que es iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros, aún siendo cristianos, nos podemos deslizar, nos podemos equivocar. Por eso viene su palabra muy penetrante.
Entonces ya sabemos que la corriente del mundo es todo lo malo, todas las decisiones que hace el malo. Entonces, si usted dice, yo no quiero a Satanás, sencillamente no peque.